El día de hoy nos adentraremos a conocer algunos casos de pirateos de señal de televisión, es decir, cuando una transmisión de algún canal se ve interrumpida por otra, muchas veces, como será en este caso, para mostrar cosas extrañas o a veces inquietantes. Y no hablaré del caso de Max Headroom, porque ya todos conocemos eso. Este video llega a ustedes gracias a nuestros amigos de NordVPN. Este, como su nombre lo indica, es un servicio de VPN, el cual te permitirá disfrazar tu dirección IP simulando ubicaciones en distintas partes del mundo, algo que puede resultar de gran utilidad para poder visualizar contenidos que podrían no estar disponibles en tu país, como el de las plataformas de streaming o algunas páginas web, o bien despistar a usuarios maliciosos que podrían ponerte en riesgo. Gracias a la enorme red de servidores de NordVPN, podrás acceder a un servicio eficaz, estable y sobre todo veloz, y lo más importante, sin afectar la velocidad de tu navegación. NordVPN cuenta con una interfaz simple, intuitiva para cualquier usuario y disponible en distintos dispositivos. De hecho, con una única cuenta, podrías proteger hasta 6 dispositivos, desde tu smartphone, computadora, hasta un televisor. En esta ocasión, como parte de la campaña de cumpleaños de NordVPN, podrás adquirir el servicio con un jugoso descuento en el plan que elijas, destacándose los de 2 años en cualquiera de sus variantes, quedando a precios más que accesibles y donde además te llevarás 4 meses extra de servicio totalmente gratis. Para esto solo tienes que ir al enlace que aparece en pantalla y que también encontrarás en la descripción, nordvpn.com/YoshimitsuKalion. Y tan simple como eso, podrás reclamar la oferta. Si tras probar por 30 días el servicio, este no cumple tus expectativas, podrás solicitar la devolución de tu dinero 100% garantizada. Comienza a navegar más seguro de la mano de NordVPN, consiguiéndolo con el enlace que encontrarás abajo. Ahora continuemos con el video. El 26 de noviembre de 1977 ocurrió el que justo después del incidente de Max Headroom sería el caso de robo de señal más conocido, a la vez de más enigmático del mundo, aunque irónicamente, ocurrió 10 años antes que este. En ese día, cerca de las 5:10 de la tarde, la cadena de televisión del sur en Reino Unido se encontraba con su programación habitual sabatina. Más precisamente, el presentador de noticias, Andrew Gardner, se encontraba hablando de lo ocurrido durante los conflictos en Zimbabue, cuando de repente, la señal empezó a parpadear y el audio del programa fue reemplazado por un breve zumbido donde una voz misteriosa y grave haría presencia. Se trataba de un supuesto extraterrestre llamado Brillion, el cual hablaba en nombre del Comando Galáctico Ashtar, proporcionando un importante mensaje para la humanidad. A continuación, te dejo un fragmento. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now, you send wisdom as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that you may share in the great awakening as the planet passes into a new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and evolution for your race, but only your rulers are made aware of the forces that can overshadow their judgments. Be still now, and listen, or your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. Esta interrupción de la señal duraría alrededor de 6 minutos, donde fue notorio para la audiencia los intentos de los técnicos del canal de televisión por recuperar el control de la transmisión, la cual proseguía al menos visualmente como debería, hasta que todo pudo volver a la normalidad, justo en el momento que comenzaba una caricatura de los Looney Tunes. Horas después, ya por la noche, la gente del canal daría un mensaje ofreciendo disculpas a la audiencia por las molestias que pudo causar la interrupción. Ahora bien,
¿De qué se trató todo esto? Hay que decir que este incidente de robo de señal es muy especial, no tanto por la supuesta intervención alienígena, sino porque, aun tratándose de un engaño, podría decirse que todo el asunto puede irnos adentrando en una madriguera de conejo. Como sería de esperar, la respuesta oficial fue que se trató de algo orquestado por un grupo no identificado que había iniciado transmisiones en el área donde la televisora estaba instalada, aunque hay que decir que desde un inicio se señaló que para lograr acaparar el control de la señal, quienes debían estar detrás del asunto necesitarían poseer considerables conocimientos técnicos, lo que, hablando de los años 70, y de este caso en particular, parecería indicarnos que esto pudo tratarse de algo más que simples bromistas. Pero el asunto no termina aquí. El nombre Ashtar tiene una connotación muy significativa entre los entusiastas del fenómeno extraterrestre, y es que en 1952, George Van Tassel, un reconocido ufólogo estadounidense en aquellos entonces, señaló estar recibiendo mensajes por medio de comunicación telepática de un extraterrestre interdimensional llamado Ashtar, incluso llegando a afirmar en una entrevista que había subido a la nave espacial propia de la raza de esta entidad. Esto en 1964. Van Tassel, quien ya venía investigando y abordando cosas del fenómeno ovni y extraterrestre desde la década de los 40 y que incluso después del incidente de Roswell encontró más repercusión en sus palabras, logró ganarse una gran cantidad de adeptos, llegando incluso a fundar una religión basada en esta mezcolanza alienígena, afirmando cosas tales como que Jesucristo era un ser de otro planeta. Por supuesto que otras religiones de naturaleza espacial vendrían después, pero el papel de Van Tassel sería fundamental en el alcance que pudieron lograr, pues no solo se trataba de asegurar la existencia de vida más allá de la Tierra, sino de unirlo a preceptos espirituales y de algún modo positivos. Van Tassel mencionaba con insistencia que parte de los mensajes que recibía eran para advertir de los peligros de la bomba de hidrógeno, pues justo en 1952 se había explotado la primera de ellas, la cual dio una muestra de un aterrador poder destructivo. Si tomamos en cuenta todo esto, parece que podemos hacernos una idea de la clase de personas que podrían estar detrás de la interrupción de señal que ocurriría en Reino Unido varios años después. Y es que si bien nadie reclamó autoría sobre este hecho, y todas las cosas que decía Van Tassel ya habían formado un nicho, para 1977 la fiebre con todo este asunto de los aliens benevolentes ya había pasado un poco, aunque no es difícil teorizar que podría tratarse de gente siguiendo estos dogmas. Después de todo, el mensaje de Brillion invita al desarme y la paz. Se ha cuestionado mucho sobre esa supuesta nueva era a la que el alien hace referencia, aunque hay que decir que todo este tema de un nuevo comienzo o era ya se venía hablando desde los años 60. Algunos han querido otorgarle un significado más profundo o incluso matemático, mencionando cómo las eras astronómicas se dividen en 2160 años y señalando que en 1977 sería un punto clave de esta fecha. Sin embargo, intentar estructurarlo de tal manera se torna complicado y poco práctico. Hay que resaltar que Brillion tiene un notorio acento británico, lo que no parecería dejar dudas de que se trata de un ser humano que se hace pasar por un visitante estelar. El incidente de Brillion ha sido objeto de estudio a lo largo de los casi 50 años desde que ocurrió, pero una vez vistos los antecedentes, es fácil quitarle lo místico al tema, pero no por ello deja de ser interesante. Después de todo, a diferencia de lo que suelen ser los pirateos de señal, la persona o personas detrás de este, lejos de pretender asustar o molestar a la gente, intentaron transmitir un mensaje positivo. En su momento se le cuestionó a Van Tassel por qué los aliens que supuestamente contactaba lo buscaban a él en lugar de pararse en lugares importantes como Washington o Moscú. A esto, el hombre notoriamente se salía con respuestas evasivas, pero dando a entender que ellos, los aliens, no buscaban tomar lados o posturas. Insisto, sigue luciendo como charlatanería, pero al menos en el contexto de lo que vivía el mundo en aquellos entonces, aún con ideas marcianas, nunca mejor dicho, podemos quedarnos con los tintes positivos y pacíficos de toda esta intervención intergaláctica que hubo en aquellos años. El 11 de febrero del año 2013, el sistema de alerta de emergencia de 5 estaciones de televisión en los estados de Montana, Michigan, Wisconsin y Nuevo México, en los Estados Unidos, sufrieron distintos robos de señal, más precisamente del audio, en donde, de manera abrupta, se colaba el mensaje. Las autoridades locales de su área
han informado que los cuerpos de los muertos se están levantando de sus tumbas y atacando a los vivos. A continuación te dejo el fragmento de un noticiero donde se abordó el asunto. A Montana TV station is beefing up its computer security after hackers used the station to broadcast a phony zombie alert. Watch. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. The phony emergency alert came during a broadcast of the Steve Wilkos show, saying bodies rising from their graves. Como podemos ver, el pirateo no duraba mucho tiempo, pues los ingenieros a cargo de cada canal se encargaban de recuperar el control a la brevedad. No obstante, estos ataques fueron continuos a lo largo del día en los distintos canales donde fueron ocurriendo. Justo esa insistencia hizo que, pasados unos días, se pudiese arrestar a los responsables, aunque no pudo encontrar los nombres o imágenes de los implicados. Se explicó que el hackeo pudo llevarse a cabo por lo obsoletas y fácilmente manipulables que eran las señales de los servicios de emergencia, a los cuales los ingenieros debieron poner bastante cuidado y mantenimiento una vez pasado el hecho. En este caso, las cosas no se tomaron tan en serio, pues, por un lado, las leyes de algunos estados donde ocurrieron los robos de señal, como lo puede ser el caso de Montana, no contemplan sanciones legales para quien llevara a cabo esta actividad. A su vez, lo inverosímil del mensaje hacía que nadie pudiese tomarlo en serio. Incluso vimos como el presentador de noticias lo abordaba en tono cómico, y aunque sí hubo llamadas a los números de emergencia preguntando si debían preparar sus escopetas para las hordas de zombies, el asunto no pasó a más. A decir verdad, a criterio de mucha gente, esto pudo tratarse de una simple estrategia publicitaria, ya que por aquellas fechas se estrenaría la segunda mitad de la segunda temporada de The Walking Dead, y si este no era el caso, bien pudo ser esto lo que inspirara a los bromistas. La verdad, este caso es más anecdótico, pero me pareció divertido. Dentro del cúmulo de historias interesantes que la Segunda Guerra Mundial tiene para ofrecer, la que nos ocupa aquí en realidad resulta cuanto menos peculiar, inclinándose hacia lo cómico. El 14 de octubre de 1941, una estación de radio de la cadena británica BBC, la cual se limitaba a transmitir música, súbitamente fue interrumpida por mensajes de los alemanes. Dentro del panorama completo, debemos recordar que, en aquellos entonces, las fuerzas militares alemanas mantenían en asedio varias ciudades de Inglaterra, de modo que, ante el panorama de miedo e incertidumbre, los medios, como en este caso la BBC, se limitaban a ofrecer entretenimiento para mantener los ánimos de la población, esto por medio de música, y de repente, la señal original era cortada, y una voz lúgubre, de notorio acento alemán, comenzaba a gritar cosas en contra del gobierno, sobre el dinero que habían pagado los Estados Unidos a Winston Churchill, sobre cómo los políticos británicos engañaban a sus pobladores, y en general, cualquier clase de mensaje en contra de las autoridades del país. Esto fue preocupante, pues esta clase de interrupciones se volvieron algo bastante habitual durante algún tiempo, y se entendió la intención de evitar que las noticias llegaran a la gente por medio de las transmisiones, pues, aunque podían recurrir a los periódicos, la estrategia alemana, podríamos resumir, se basaba en sembrar el miedo y la duda en la gente sobre si lo que veían en los medios impresos era real, y a su vez, tener el control sobre los comunicados radiales que, podríamos comprender, eran mucho más prácticos en algunos casos. El asunto con esto, y lo que vuelve un poco divertidas las cosas, fue la respuesta de la gente. Más allá de todo el escenario oscuro que he explicado, los ingleses que llegaban a escuchar las interrupciones alemanas, en algún punto le cogieron cierta gracia. En primer lugar, porque la gente ya era bastante crítica con la labor de la BBC, señalando tanto su tibieza para abordar las noticias de lo que estaba ocurriendo, así como su falta de calidad en cuanto a los contenidos de entretenimiento que ofrecían, a modo que escuchar a un alemán gritoneando cosas podía parecer algo hasta refrescante, contrastándolo con la insípida programación habitual. En algún momento, a estas interrupciones que fueron tan recurrentes, se les puso el nombre de Acosando a Harry, y quizás lo más destacado del asunto es que, quizá porque estos robos de señal eran llevados a cabo en condiciones no muy propicias, la voz del interlocutor alemán sonaba muy aguda y distorsionada, para algunos imposible de tomar en serio, pero recordando mucho al célebre personaje de Walt Disney, el Pato Donald, por lo cual al locutor se le dio el nombre de Von Donald. La BBC trató por todos los medios a su alcance de deshacerse de estas interrupciones, tanto amplificando su señal como dando un formato más breve y conciso a los boletines de noticias,
a modo que las transmisiones de Von Donald fueron desapareciendo. Por desgracia no se conserva evidencia de estos momentos en la radio británica, al menos no en internet, pero quedan los testimonios de quienes pasaron por aquellos momentos agridulces. El 17 de junio del año 2007, un grupo de artistas callejeros llamado Stillhoven, que por su traducción podría significar salida o 100 mierdas o fuera de mierda, la verdad por la fonética las posibilidades varían, realizó una broma en la televisión pública de República Checa, la cual no fue muy bien recibida. Básicamente, este grupo secuestró la señal de un canal que transmitía un programa matutino. Siendo más específicos, desconectaron una de las cámaras que eran usadas para obtener imágenes de reportes meteorológicos, la cual apuntaba hacia las montañas de Kirkenesee, y cambiaron las imágenes que recibía el programa de televisión por un video fabricado por ellos, donde, de repente, se podía ver un destello que acaparaba toda la pantalla, para que posterior a eso, se apreciara algo similar a una explosión nuclear con todo y una nube en forma de hongo tomando lugar a la distancia. Cabe destacar que, en esas imágenes, el grupo colocó una marca de agua con la dirección de su sitio web, probablemente como una manera de dar a entender de forma sutil que esto era una broma. Como mencioné, las personas en los medios de República Checa no tomaron muy bien esta situación. Sin mucho problema lograron dar con 7 integrantes de Stillhoven que habrían organizado la broma y los arrestaron. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven curiosas en más de un sentido. Y es que en primer lugar, la televisora que fue víctima del pirateo entró en pánico de recibir una sanción por transmitir estas imágenes, ya que las autoridades a cargo de los medios de comunicación de aquel país contemplan severas sanciones económicas a aquellos programas que no cumplan con el objetivo de mantener irresponsabilidad en sus contenidos. Es por esto que, una vez que se atraparon a los integrantes de Stillhoven, se exigió que fueran llevados a prisión bajo la idea de que habían alterado el orden y buscaban generar pánico en la población, además de difundir noticias falsas. Ante esto, el colectivo artístico declaró que en ningún momento fue su intención provocar alguna especie de alarmismo, que su propósito era de generar conciencia social en la gente para que no se dejaran guiar por la información tan fácilmente y siempre se cuestionaran la veracidad de las cosas que se muestran en los medios tradicionales. Por increíble que parezca, este argumento fue suficiente para convencer al tribunal de Trutnov, ciudad donde se llevó el proceso, de que no había malas intenciones y de que no debía exagerarse el castigo, dejando en libertad a los arrestados y dándoles solo una llamada de atención a la televisora que emitió las imágenes. Incluso tiempo después, proporcionaron grabaciones sobre cómo habían llevado a cabo la interrupción de señal, imágenes que luego fueron usadas en reportajes y documentales. Son las que estás viendo en pantalla. En realidad, el grupo Stillhoven, si bien es considerado muy polémico, ha hecho cosas que quizá no podrían parecer tan impactantes. En alguna ocasión manipularon varios semáforos en Praga para que mostrasen siluetas de hombres haciendo distintas cosas, y en otra ocasión reemplazaron la bandera que ondea sobre el castillo de Praga para colocar una que mostrara calzoncillos rojos. Para entender sus acciones, hay que conocer un poco mejor el contexto de las cosas que ocurren en República Checa, lo que de algún modo termina dándole sentido, aunque visto desde fuera parecieran simples bromas bastante burdas. Como tal, las acciones de Stillhoven suelen dirigirse en general en la gente, cuestionamientos y crítica hacia las autoridades del país. Probablemente, su broma de la bomba nuclear sea lo más llamativo que han hecho a lo largo de su existencia, y técnicamente hablando, hay que decir que está bastante bien hecho. Es así como llegamos al final. Agradezco a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Daniel Navarro, quien dejó una enorme aportación, Retroanimados, PokeCloud, Demington, Félix Becerril, Carlita Sponge, El Baúl de los Miedos, Zero y Depende del clima y fecha. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.